Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, ¿eh? Lo primero que quiero daros es las gracias, veo además caras amigas, así que muchísimas gracias por estar aquí. Además, un viernes por la tarde, siendo puente y encima con sol, después de tantas semanas de tormenta y de borrascas varias. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo. Veo, hombre, que... Lo segundo que quiero dar es las gracias a mi editorial. Está aquí Félix, que es el que con el látigo me estuvo apretando para que pudiera entregar a tiempo. Así que muchas gracias a la editorial por el esfuerzo y por la confianza. Lo segundo que me gustaría comentar antes de empezar es que, bueno, yo no sé si el libro va a gustar o no va a gustar. Eso ya es cuestión de los lectores, del mercado, y yo lo he intentado hacer lo mejor posible y estoy razonablemente satisfecho con el resultado, partiendo de la base de que soy perfeccionista por naturaleza y por lo tanto nunca estoy del todo satisfecho. Pero dicho lo cual, sí me tengo que apuntar un tanto, y es que el titular no engaña. Yo creo que es evidente que estamos ante un proceso que es ciertamente preocupante y lo único que espero es que no acierte. He tenido en mi profesión como periodista, incluso también pasando por la administración pública, he tenido algunos aciertos, también muchos errores, pero algunos aciertos. Yo fui de los primeros, creo que en España, que vio venir la que se estaba gestando con el estallido de la crisis inmobiliaria y el estallido de la burbuja. Y muchos en mi profesión no me creían y tenía unos titulares muy catastróficos diciendo que España iba a quebrar, que iba a quebrar el sistema financiero, y me llamaban catastrofista. Decían, pero tú eres un pesimista. Y decía, no, yo soy bastante realista, creo que va a pasar. Y bueno, pues el tiempo me dio la razón. Luego, con la pandemia, pues también fui de los primeros, que dije yo, caray, junto con Iker Jiménez, que empezó a decir, oye, cuidado, esto va en serio, esto no es como la gripe aviar, aquí parece o me da la sensación de que hay algo más. Y bueno, pues tanto yo como especialmente mi mujer fuimos los primeros en empezar a llevar mascarillas, ¿no? Y nos miraban con asombro. Y bueno, pues también acabamos acertando. Así que yo creo que el título va bastante bien encaminado. Como digo, espero no acertar en esta ocasión. Aunque lo cierto, para todos aquellos que lo hayáis leído, sabéis que dejo una puerta abierta a la esperanza. Es decir, estamos en un proceso de declive político, económico e institucional que de una u otra forma conduce a la ruina, pero yo confío, y así lo establezco también en el libro, en que no se acabará llegando del todo a la ruina, que hay solución. La cuestión es ponerse en marcha para evitar que finalmente acabemos en esa situación, que espero que no se llegue a producir, o al menos no una ruina absoluta. Fijaos cuál es la situación del país, que tenía aquí apuntado. Estos son noticias que han salido hoy, viernes, a lo largo del día de hoy. 3 titulares. La Audiencia de Madrid considera que la investigación a Begoña Gómez revela una clara desviación de poder. Como dice Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pa'lante. Begoña se va a sentar en el banquillo de los acusados e irá a juicio, por delitos muy graves, además, como es tráfico de influencias. Segundo titular. Los agentes de la UCO ratifican en el Supremo que García Ortiz, el fiscal general del Estado, tuvo una participación preeminente en la filtración de datos del novio de Ayuso. Es decir, pa'lante. También se va a acabar sentando en el banquillo de los acusados, el fiscal general del Estado. Y tercer titular del día de hoy. Todo esto el día de hoy. Maniobra del líder del PSOE de Extremadura, deja el cargo de presidente de la Diputación de Badajoz, se incorpora como diputado regional para ser aforado. Es decir, que este también, que está siendo investigado por el fichaje, el enchufe más bien,
del hermano del presidente, pues se teme lo peor y acabará también sentado ante la justicia. Es curioso el tema de la operación que se ha producido hoy con el presidente de la Diputación de Badajoz, porque para hacerle un hueco en la Asamblea de Extremadura, un diputado del PSOE ha tenido que dimitir y han tenido que correr la lista cuatro para colocar al presidente de la Diputación de Badajoz. Bueno, todo esto creo que da buena cuenta un poco de lo que va el libro, que es las claves de ese declive en el que estamos inmersos, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Una vez hecha esta pequeña introducción, tan solo comentar que, bueno, esta no es una presentación al uso, es la primera presentación que hago porque es el primer libro que escribo en solitario y, bueno, en vez de levantar teléfonos y pedir favores, cosa que me horroriza, para que vengan amigos míos, pero bueno, conocidos, gente importante a presentar el libro, yo he preferido establecer una especie de coloquio, es decir, una pequeña presentación con un PowerPoint para luego establecer un debate, que para todos los que me conozcáis es lo que más me gusta. Me gusta debatir, me gusta discutir, me gustan las tertulias, especialmente si estoy frente a un nido de rojos, cosa que no es el caso, pero bueno, pero vamos a hablar de rojos, ¿vale? Vamos a hablar de rojos y los vamos a poner verdes, aunque no estén delante. Dicho lo cual, hago, bueno, pequeña presentación. Para los que hayáis leído el libro, más o menos sabéis cuáles son las claves, pero me gustaría explicarlo un poco de viva voz. La tesis del libro es que España, bueno, pues está inmersa en un proceso de declive y que la principal enfermedad que padecemos como país es la preeminencia del socialismo, de las políticas socialistas, sean del color que sean, vengan de donde vengan, da igual el partido que las haya puesto en marcha. De hecho, este proceso que yo intento explicar en el libro empieza hace casi 20 años. Por lo tanto, atañe tanto a gobiernos nacionales del Partido Popular como a gobiernos nacionales del Partido Socialista. Bien, y como la enfermedad que padecemos es el socialismo, pues hay que empezar por principio. Explicar qué es lo contrario. ¿Qué es la antítesis del socialismo? Pues el capitalismo, que es el modelo en el que vivimos desde hace 2 siglos. Es el modelo en el que vivimos desde hace 2 siglos, pero sin embargo, por desgracia, goza de muy mala prensa. El capitalismo es constantemente denostado, atacado, vilipendiado, denigrado. Es el mayor de los males. Y yo, cuando escucho hablar mal del capitalismo, me quedo boquiabierto, me quedo sorprendido y me da la sensación de que vivo en un mundo paralelo, que la gente no sabe realmente lo que está diciendo, porque vivimos, a pesar de todas las dificultades, que son muchas, en el mejor momento de nuestra historia. Nunca antes la humanidad ha estado tan bien como ahora, según los diferentes indicadores económicos, o casi todos los indicadores económicos. Y esto es fruto de esta mala prensa de múltiples, bueno, pues, para empezar, de un desconocimiento generalizado, de falta de información, de falta de conocimiento. La mayoría de la gente no sabe qué es el capitalismo, no sabe cómo funciona, tampoco conocen sus principales ventajas. La gente suele vivir en el presente, en el día de hoy, y carece también de una perspectiva temporal, de una perspectiva histórica para valorar lo que se tiene, para valorar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y luego también hay que tener en cuenta que los enemigos de la libertad son muchos y muy poderosos, y por lo tanto hay muchos intereses pues que se dedican a intentar mentir, engañar, manipular y tergiversar todo lo relacionado con el capitalismo. Por lo tanto, pues hay muchos engaños, muchas mentiras propagadas por políticos, propagadas por la academia, por la universidad, por los profesores. Solo hay que estudiar pues en las facultades de economía para darte cuenta de que, bueno, pues muchas de las cosas que se explican no se explican bien o se explican de forma incorrecta. Yo estudié en ciencias políticas, os podéis imaginar lo que tenía allí. Llegué como un tibio socialdemócrata del centro derecha más o menos, y allí me acabé convirtiendo al liberalismo, al anarcocapitalismo, de la mano de Miguel Ángel Bastos Boubeta, pero todos allí eran de extrema izquierda. Y ahí me di cuenta de que me encantaba discutir, porque yo levantaba la mano en todas las clases y me zurraban por todos lados, pero yo respondía, yo encantado, feliz. Por lo tanto, el tema de la academia se manipula y sobre todo se adoctrina, más que se enseña, se adoctrina
en ideologías de izquierda, en ideologías socialistas, y todo ello reforzado con medios de comunicación. Cuando algunos se preguntan, ¿cómo es posible que haya tantos medios de comunicación de izquierdas? Bueno, pues porque los periodistas también se forman en la universidad y digamos que es la ideología o el ideario predominante. Si a ti solo te enseñan eso, pues no descubres nada más. Yo descubrí las ideas de la libertad por pura casualidad, un maravilloso milagro. Por eso precisamente, los que hayáis leído el libro, pues veréis que está dedicado a una persona en concreto. Y la persona en concreto es mi profesor, mi maestro, mi referente en el mundo de la academia, que es Miguel Anxo Bastos Boubeta. Fue el que me descubrió las ideas de la libertad cuando entré en la universidad, en el primero o segundo curso, en su asignatura de políticas públicas. Y para mí fue como una auténtica revelación, fue de verdad, fue como cuando un religioso pues, tiene una revelación divina y dice, he descubierto la luz. Bueno, pues descubrí la luz, pero en el ámbito de la ideología, de la política, del conocimiento, de la economía, de la mano de Miguel Anxo Bastos Boubeta. Claro, si no tienes ningún profesor que te explica eso, pues muchos no lo encuentran. O si no tienes la suerte de dar con un canal de YouTube, con un divulgador, con un periodista que te haga ver, o con un libro que te haga ver otra perspectiva, pues es difícil. Así que, como digo, esta es también una de las razones. El tema de los medios de comunicación, el periodismo, pues muchos colegas son de izquierdas, y como consecuencia de ello, pues también hay muchos medios de izquierdas, de línea editorial de izquierdas. Como consecuencia, en gran medida, vivimos engañados. ¿Pero qué es el sistema capitalista? El capitalismo es un milagro que es relativamente reciente, es prácticamente un segundo en toda la historia de la humanidad, apenas 200 años de historia, y su implementación varía de grado en función de los países. Como digo, ¿cuáles son las críticas que se hacen al capitalismo, al liberalismo? Pues básicamente que el liberalismo es pecado. El liberalismo es pecado, ¿por qué? Porque la riqueza es mala, la riqueza per se es mala. Yo no sé si recordáis una de las frases que decía Pablo Iglesias cuando estaba en su actividad política y concedía muchas entrevistas, ahora es él el que las hace, es el nuevo presentador con su canal Red, pero decía que su madre le había dicho que hijo mío, si una persona es rica es porque es un ladrón o un corrupto. O sea, desde la izquierda no se concibe la riqueza como generador auténtico de prosperidad, se concibe como algo malo. Además, desde la izquierda se dice y se critica que el liberalismo incentiva comportamientos poco éticos, poco virtuosos, que además promueve la competencia, como si la competencia fuese algo malo. Promueve la codicia, la injusticia, la explotación de los trabajadores, de los demás, y también el materialismo. Y todo este tipo de soflamas se resumen en una imagen, la imagen que todos tendréis en la cabeza del malvado capitalista, empresario, con el sombrero, con el puro, millonario, y explotando a los trabajadores. Pero claro, esto tiene luego una segunda cara. Si la empresa, la economía de mercado, el liberalismo, la libertad, el capitalismo es malo, la riqueza es mala, ¿qué es lo bueno? Pues lo bueno es el Estado. Y el Estado es la administración pública, el Estado son los políticos. Qué curioso, ¿verdad? La izquierda defendiendo la figura del Estado y por lo tanto promoviendo su crecimiento, su expansión. Y este es un poco el resumen, ¿no? El Estado es bueno y el capitalismo es malo. Pero ¿qué es el Estado? A diferencia de la economía de mercado, que se sustenta sobre acuerdos libres y voluntarios, el Estado se sustenta sobre todo lo contrario. El Estado es poder, el Estado es coacción, el Estado es violencia, el Estado es imposición a los demás. ¿Y cuáles son los beneficiarios del Estado? Pues fundamentalmente, ¿a quién le va bien si el Estado crece y cada vez tiene más poder y más dinero? Pues le va bien a los políticos, y le va bien a los amigos de los políticos, y le va bien a todos los que de una u otra forma acaban viviendo del Estado, del dinero de los demás. De ahí precisamente que tengan un gran interés en promocionar este tipo de ideas. Pero, como digo, todo ello se sustenta sobre un error de base. Y el error de base es que desde la izquierda se vende que la economía es un juego de suma cero, donde para que unos ganen, otros tienen que perder.
Es la teoría de la explotación. El empresario gana dinero a costa de robarle, explotar al trabajador de forma injusta. Cuando no es así, la economía de mercado no es un juego de suma cero. La riqueza se crea y la riqueza se destruye. Y esto es muy importante. Hay que insistir en esta idea porque desde la izquierda, desde el socialismo se vende que la riqueza es como una tarta que viene dada, como un maná caído del cielo, que lo único que hay que hacer es distribuir de forma justa, de forma equitativa, en base a criterios que establece el propio poder político. Pero, como digo, no es así. Al revés, el capitalismo no solo es bueno, sino que además es ético. Yo siempre que tengo la ocasión de hablar en público, siempre digo lo mismo. Yo soy liberal y, por lo tanto, capitalista por dos razones. En primer lugar, porque es lo correcto. Y, en segundo lugar, por sus resultados. Es que, desde el punto de vista puramente pragmático, ser antiliberal o ser anticapitalista me parece una soberana estupidez. Y es una estupidez porque los resultados así lo avalan. Pero es que además, como digo, el capitalismo es ético, es bueno per se, con independencia de cuáles sean sus resultados. El capitalismo se sustenta en el ahorro, en la producción, en la acumulación de capital, incremento de productividad, en un mercado libre, intercambios libres y voluntarios. Y por lo tanto, todo este tipo de cuestiones, de valores y también de instituciones, valores fundamentales e instituciones que rodean al capitalismo, hacen que tenga buenos resultados, pero es ético porque la ética como tal, la definición de ética, es básicamente algo que es bueno para ti, también para los demás. Pues bien, desde este punto de vista, el capitalismo es ético porque el capitalismo genera bienestar. Es bueno porque genera riqueza, genera empleo y genera bienestar tanto individual como bienestar social. Y como yo digo siempre, el dinero no garantiza la felicidad, pero lo que sí garantiza el dinero es algo muy importante, que es la libertad. Se habla de alcanzar la libertad financiera. La libertad financiera es vivir de rentas, vivir sin necesidad de trabajar. Bien, la libertad, ese es el sueño de mucha gente, ¿no? Pues bien, la libertad, como digo, el dinero, como digo, no garantiza la felicidad, pero sí garantiza la libertad. Y la libertad es el camino más directo y más sencillo hacia la consecución de la felicidad. Porque al fin y al cabo la libertad, en última instancia, en lo que se traduce es en la persecución de tus fines, de tus objetivos vitales, en hacer lo que quieres, ¿no? Lo que realmente deseas. Por eso digo que el capitalismo es ético y se sustenta sobre valores positivos, favorece el bienestar social, promueve la felicidad individual. Además, hay muchos estudios al respecto que establecen una correlación directa entre renta per cápita que existe en una sociedad y grados de felicidad. Ese umbral aproximadamente se sitúa en unos $60.000 al año. A partir de ahí, como digo, hay estudios que dicen que conforme va creciendo tu nivel de renta, va creciendo de forma más o menos proporcional tu nivel de felicidad y a partir de un determinado nivel ya esa correlación no es tan clara, pero sí existe una correlación clara al principio. Y como digo, el dinero, pues en última instancia, sí, como facilita la libertad, también facilita la consecución de la felicidad. Sin capitalismo, sin embargo, no hay riqueza. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿En qué se sustenta el capitalismo? Pues fundamentalmente una serie de fundamentos básicos. Propiedad privada, que es algo esencial. La propiedad privada es un derecho natural, un derecho que nadie nos otorga de forma arbitraria desde el poder político, sino que es un derecho natural del hombre como individuo, porque si no fuésemos, o sea, para empezar, el hombre, la propiedad privada, el hombre cuando nace es dueño de su cuerpo y de su mente, y por lo tanto, si no seríamos directamente esclavos, y siendo dueños de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia mente, también somos dueños del fruto de nuestro trabajo y del fruto de nuestras ideas. La propiedad privada, por lo tanto, es un valor social
y universal fundamental. Es un derecho natural del hombre. Y además, de la propiedad privada nace la cooperación social, la división del trabajo, nace también los acuerdos voluntarios en el mercado, fomenta en general la cooperación pacífica. ¿Cuál es el segundo fundamento del sistema capitalista? La propiedad privada es el primero, el segundo es la libertad en un sentido amplio. La libertad es inherente a nuestra naturaleza, nadie desea ser esclavo, la libertad permite perseguir nuestros propios objetivos, buscar la felicidad es el objetivo final. La libertad en un sentido amplio, libertad económica, libertad de empresa, libertad de opinión, libertad de prensa, una libertad en un sentido amplio. Y el tercer gran principio es la seguridad jurídica, es decir, el cumplimiento de los contratos. Estas cuestiones son fundamentales para que exista el caldo de cultivo idóneo para que fructifique el capitalismo y fructifique, por lo tanto, sus frutos. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Cuáles han sido los resultados del capitalismo durante estos 2 siglos de historia? Indicadores hay muchos, pero para empezar, es que, de verdad, no somos conscientes de dónde venimos. Es que antes del surgimiento, desarrollo y expansión del capitalismo a nivel mundial, especialmente en Occidente, el mundo era un páramo, o al menos vivíamos muchísimo peor que en la actualidad. Cualquiera de nosotros, cualquiera de los que está aquí, cualquier español de renta media, incluso de renta baja, vive 1000 veces mejor que cualquier rey absolutista del antiguo régimen, a pesar de las muchas riquezas, ejércitos, castillos que tuviera. ¿Por qué? Pues para empezar, porque no nos morimos de una simple infección. Para continuar, porque sí, el rey absolutista tenía sus castillos y sus ejércitos y sus tierras, pero no tenía aire acondicionado, no tenía agua corriente, no tenía ni váter, no tenía las comodidades más elementales que nosotros consideramos que son básicas y que están muy extendidas en los países ricos. Pero, por poner algunos indicadores encima de la mesa, la población se ha multiplicado desde el año 1800, se ha multiplicado por 8. La población mundial en el año 1800 era de 1.000 millones de personas, en la actualidad son 8.000 y creciendo. Es cierto que vamos hacia un estancamiento o declive demográfico a medio y largo plazo, pero de momento sigue creciendo. Se ha multiplicado por más de 20 veces en América Latina, 10 veces en el sudeste asiático, más de 10 veces en África. Todo esto desmonta por completo las teorías malthusianas, que algunos de vosotros conoceréis, según las cuales pues la explosión demográfica, el incremento de la población iba a llevar de forma determinante al agotamiento de los recursos. Nos íbamos a morir de hambre. Esto lo decía Malthus hace décadas. No se ha cumplido ninguno de sus pronósticos. Como muy posiblemente no se cumplirá muchos de los pronósticos apocalípticos, catastróficos, relacionados con el cambio climático. El fin del mundo va a llegar, ¿verdad? El mesianismo es algo que es inherente al ser humano. Bueno, como digo, 8.000 millones de personas y creciendo, hemos multiplicado la población por 8. Pero fijaos en el gráfico, esperanza de vida. La esperanza de vida se mantuvo más o menos estable durante siglos hasta mediados de los años del siglo XIX. Y a partir de ahí se dispara la esperanza de vida. Fijaos, yo cuando a veces tengo la oportunidad de explicar en alguna clase que doy, en alguna charla, los problemas del sistema público de pensiones, suelo poner el caso de Alemania. El sistema del modelo de reparto, el sistema público de pensiones público que existe en España, nace con Bismarck. Hace cerca de un siglo en Alemania. Y entonces Bismarck tiene la brillante idea de establecer una seguridad social, prometerle a los alemanes una pensión pública cuando llegasen a cerca de los 65 años. 65 o 70, ahora no recuerdo exactamente bien. Pero claro, es que la esperanza de vida en Alemania era apenas 40, es decir, muy pocos llegaban a cobrar la jubilación. Bueno, esto era algo generalizado hace 2 siglos. La esperanza de vida era de apenas 40 años. Esto es fruto también de una elevadísima mortalidad infantil, son medias, elevadísima mortalidad infantil, pero es evidente que antes te morías de cualquier cosa, cualquier infección, cualquier enfermedad básica. Por lo tanto, la mortalidad era muy alta. Pues bien,
Hemos pasado de 30 a 40 años a nivel mundial, de 30 años a más de 70 años. Pero es que los países ricos, como es el caso de España, de momento, estamos ya en los 84 años y creciendo. Tenemos una de las mayores esperanzas de vida del mundo. Este punto también es interesante cuando se compara con comunidades autónomas, cuando dicen, bueno, es que Madrid va fatal, es que Madrid es la ruina absoluta, la explotación, etc., etc., ¿no? Bueno, pues la esperanza de vida en Madrid es más alta que en el resto de España y es una de las más altas del mundo. ¿Por qué? Porque es una de las comunidades autónomas también más ricas. Y de hecho, ya hay estudios que dicen que en la actualidad ya están naciendo o van a nacer niños cuya esperanza de vida va a superar los 100 años. Es decir, si todo sigue como ha seguido en los últimos 2 siglos, la esperanza de vida seguirá aumentando. Esto también tiene que ver con la reducción de la mortalidad infantil. Se ha desplomado, especialmente en los últimos 50, 60 años, pero se ha desplomado. Eso es un indicador también muy relevante. A mí este es uno de los gráficos que más me gusta, que es el incremento de la riqueza global. Nunca hemos sido tan ricos como en la actualidad. Durante los últimos 2 milenios prácticamente, la economía global ha sufrido una especie de estancamiento con algunos episodios puntuales de crecimiento. Pero lo cierto es que esto que veis aquí, esto es los 2 últimos milenios prácticamente, y aquí en el año 1800 es cuando se dispara realmente la riqueza a nivel global, pero especialmente en Occidente. Esto también se traduce en la capacidad real de compra, que tiene que ver con la productividad. Cada vez, gracias al incremento de la productividad, necesitamos trabajar menos horas o dedicar menos recursos, pero sin embargo producimos cada vez más. Es la diferencia, por poner un ejemplo sencillo, que esto lo explica también Bastos en muchas de sus clases, no es lo mismo el agricultor de Bangladesh o de cualquier país sudafricano que labra el campo con la fuerza de sus brazos y de los animales, que el agricultor norteamericano con un tractor de 800 caballos que es capaz de hacer en un día lo que hace el pobre subsahariano en un mes. Pues evidentemente eso tiene que ver con la productividad y eso se traduce en que antes con un sueldo, con el jornal que ganaba una persona de media a nivel mundial, en el año 1820, con el sueldo medio de una persona, pues únicamente podía adquirir 12,6 cestas de productos básicos. En este siglo, a principios del siglo XXI, el sueldo medio ya permitía comprar más de 160 cestas de productos básicos. Libertad y riqueza. Claro, hablamos de capitalismo en general, pero lógicamente los países más capitalistas, los más libres, son también los más ricos y los que tienen economías más reprimidas, más intervencionistas, son mucho más pobres. Este indicador lo mide la Heritage Foundation, entre otras fundaciones, el índice de libertad económica y la renta media de esos países. Las economías libres, más de $50.000 al año. De hecho, ahora mismo este dato último es del índice del año 2015, pero han pasado, si lo actualizamos, ya rondará cerca de los 70.000. Mayormente libre, 40.000. Moderadamente libre, 18.000. Una economía mayormente controlada por el poder político, 6.000. Reprimida, exactamente igual. Es decir, hay una diferencia abismal entre las economías libres, con rentas mucho más altas, y las economías reprimidas, intervenidas o socialistas, con rentas mucho más bajas. El caso paradigmático, por poner un ejemplo concreto, es Suiza. Os recomiendo, yo hace poco vi en redes el vídeo de un enfermero español que decidió salir de España, como por desgracia está pasando cada vez más habitualmente, se fue a Suiza a trabajar y como enfermero contaba su experiencia. Allí gana cerca de 4.500 euros al mes. En España ganaba menos de 2.000. En España ahorraba 500 euros, en Suiza ahorra 2.000 euros al mes. Bueno, en Suiza los sueldos son muchísimo más altos, no os quiero contar cómo son en Venezuela. Por cierto, en España ya los sueldos cada vez más se nota que son muy bajos en comparación con otros países ricos. Luego entraremos en ello. Bueno, en general, todo esto, más crecimiento económico, más riqueza, etcétera, se traduce también
en mejores niveles de salud, también una mejor calidad educativa, incluso un mejor desempeño medioambiental. También Suiza, por esa misma razón, es uno de los países más ecologistas del mundo, o cuya población y cuyos responsables políticos pues también están más preocupados por la naturaleza, ¿no? El capitalismo, como explico en el libro, sienta muy bien al medio ambiente. Por lo tanto, deberían aplicarse recetas de economía de libre mercado, recetas capitalistas, recetas liberales, también a los problemas relacionados con el medio ambiente, en lugar de estos planes verdes, pactos verdes que nos venden desde Europa y que nos condenan a acabar con una de nuestras industrias, como es la industria de la automoción, a sufrir un estancamiento prolongado como el que sufrimos en Europa desde hace lustros, a encarecer de forma brutal la factura de la luz, como ha sucedido en Alemania, que apagaron o cerraron las centrales nucleares, apostaron casi todo a renovables y se ha disparado la factura, o como sucede en España, donde ya hemos llegado a un punto en el que sufrimos apagones, cosa que nunca se había producido. Y no solo el mundo es más rico, sino que esto también se traduce en una reducción de la pobreza. Nunca ha habido menos pobres como en la actualidad. La población mundial se ha multiplicado por 8, somos más de 8.000 almas en el planeta, pero el segundo dato relevante que me gustaría destacar es que la pobreza está descendiendo de forma constante desde hace durante estos 2 últimos siglos, especialmente durante las últimas décadas. Hubo un episodio durante la pandemia donde todo se congeló, donde hubo un pequeño repunte, pero otra vez ha vuelto a descender. En el año 1800, con 1.000 millones de almas, el 90% de la población era pobre. Y cuando me refiero a pobre de solemnidad, pobre de verdad, no pobre medido en términos relativos, es decir, el equivalente a ganar menos de $2 al día. El 90% de la población, de 1.000 millones, 900 millones pobres, economías de subsistencia. En la actualidad, 8.000 millones y la tasa de pobreza es inferior al 8% y está cayendo, sigue cayendo, y si de mantenerse esta senda, posiblemente en este siglo veremos la extinción de la pobreza en términos absolutos por primera vez en la historia de la humanidad. Este siglo. Solo hace falta que el capitalismo triunfe en donde todavía no ha triunfado, que es básicamente África. Ya ha triunfado en el sudeste asiático, en Asia en general, el caso de China es paradigmático, ha abandonado, entre comillas, pero ha abandonado la planificación central férrea del comunismo. Eso ha hecho que muchos chinos salgan de la pobreza, generar una clase media cada vez más grande, pero todavía no ha penetrado el sistema capitalista de libertades en el continente africano. Pero, de mantenerse esta senda, como digo, desaparecerá la pobreza este mismo siglo. Pues bien, como la riqueza no viene dada, no es una tarta que se puede repartir sin más, sino que la riqueza se crea y la riqueza también se destruye. Esta es la razón por la que hay países ricos y la razón por la que hay países pobres. Y lo más interesante, que es lo que intento abordar en el libro, la evolución o la transición de países ricos a países pobres y al revés, de países pobres a países ricos. El caso de Chile es significativo. Allende no es casual que cuente con muy buena prensa, es, bueno, pues como buen líder de izquierdas, pero su gobierno, cuando llegó al poder en Chile, implantó un modelo muy similar al cubano en cuanto a planificación económica. No logró la segunda fase, lo que sí lograron los Castro, que fue implantar una dictadura, pero lo intentó. La cuestión es que la planificación económica en Chile fue un desastre absoluto. En el año 73 el Estado ya controlaba buena parte de la producción del país, implantó controles de precios, ¿os suena lo de los controles de precios? Implantó controles, limitación y fijación de salarios. El país llegó a una situación de hiperinflación, como la que estuvo a punto de suceder en Argentina antes de la llegada de Javier Milei. La inflación alcanzó el 600%. De allí ¿os suenan las manifestaciones de las caceroladas? Pues surgen allí, en Chile. ¿Sabéis quiénes se manifestaban contra el gobierno en las calles de Chile? Las mujeres, las amas de casa. Y la señal de
o el mensaje o el símbolo de cacerolas con los cubiertos golpeándolas, era porque las ollas estaban vacías. No tenían nada que dar de comer a sus familias. La pobreza se disparó, llegó a superar el 50% de la población, como en Argentina. Violencia, crisis institucional. Intentaron llevar a cabo un golpe de Estado para acabar con la democracia en Chile, no lo consiguieron. Pero la cuestión es que en 3 años la economía de Chile, que era una economía próspera, se arruinó por completo. Similar también el caso de Argentina. El caso de Argentina, que yo es el que comparo con España, lo nuestro es grave porque no te mueres, pero agonizas. Y poco a poco ves cómo las cosas van un poquito peor, un poquito peor. Bueno, este proceso de argentinización, de empobrecimiento en Argentina, duró décadas. Perón, admirador de Mussolini, fascista, implantó el fascismo italiano, a su estilo, en Argentina, en los años 40. Llegó al poder bajo las siglas de Justicia Social. ¿Os suena la justicia social? El justicialismo. Su partido se llama Partido Justicialista. Implantó el peronismo. Y Argentina, que era uno de los países más ricos y prósperos a principios del siglo XX, se convirtió poco a poco en un país en vías de desarrollo. No por casualidad, los españoles, que entonces éramos enormemente pobres, ¿a dónde emigrábamos los españoles? Íbamos a Argentina, especialmente mucha gente de Galicia. Mi familia es de Galicia. También tengo familia en Andalucía, pero emigraba muchísima gente a Argentina, a Brasil, a Cuba. Eran países ricos. Argentina era una de las primeras economías del mundo. Cuando un emigrante llegaba a Buenos Aires, el sueldo que podía cobrar era equivalente al que podía cobrar en Nueva York. Es que estaban ahí en el top 10 de economías mundiales. Llegó el peronismo, llegó el justicialismo, control de la economía, estatalización, control de precios, impuestos masivos, gasto público. El peronismo además se caracteriza por la compra de votos. Paguitas. Os suena, ¿verdad? Subsidios, pagas, alimentarse el Estado a costa de exprimir cada vez con mayor intensidad a la parte productiva del país, al sector productivo, al sector privado, a las empresas y a los trabajadores del sector privado, que son exprimidos como limones. Cada vez el tamaño de ese sector se va empequeñeciendo, pero el Estado lo que hace es, con ese dinero, va distribuyendo paguitas. Además, en Argentina, nosotros contamos con una ventaja con respecto a Argentina, y es que Argentina tiene Banco Central, tiene moneda propia, y cuando en lugar de emitir deuda pública, porque evidentemente los inversores a veces se equivocan, pero tontos no son y no quieren que les roben, sabiendo que el Estado no les va a pagar o les va a pagar tarde y mal, pues lógicamente exige unos tipos de interés muy altos, y Argentina se encontraba con problemas para colocar su deuda. Entonces, ¿qué hace el Banco Central argentino? Monetiza, es decir, bueno, pues imprime billetes, explicado mal y pronto, ¿no? Y eso acaba generando inflación. Bueno, Argentina, el proceso de empobrecimiento de Argentina duró décadas, pero acabó llegando hasta que llegó Javier Milei, y ahora está cambiando las cosas. Iremos de forma bastante rápida. Y el caso Venezuela, bueno, ¿qué contaros del caso Venezuela, ¿no? Ya lo conocéis todos, creo que no merece mucha explicación. Llegó Chávez por vías democráticas, los venezolanos votaron a Chávez y cometieron un gravísimo error. 2 datos sobre Venezuela. Bueno, hay muchos, pero por poner 2 encima de la mesa. Venezuela es un país que flota sobre petróleo. Tiene las mayores reservas petrolíferas del mundo. Bueno, pues en Venezuela se quedaron sin gasolina. Esto es algo propio de los comunistas, ¿no? Tú pones a unos comunistas a gestionar el desierto y lo dejan sin arena, o los océanos, y lo secan. Bueno, y esto, lo de los océanos y lo secan, hay un caso también histórico de la antigua Unión Soviética. Bueno, Venezuela, un país rico en petróleo, en recursos naturales, pobreza absoluta. Segundo dato que me gustaría comentar. Venezuela ha sufrido el mayor éxodo de la historia de la humanidad sin necesidad de guerra. Han salido del país más de cerca de 8 millones de personas, que es un porcentaje muy sustancial de su población. 8 millones de venezolanos salieron del país. ¿Cómo pudieron?
pero escaparon. Bueno, pues eso es Venezuela. Venezuela empezó... este es también un punto interesante. En Venezuela triunfó Chávez, no porque diera un golpe de Estado, sino que convenció a la gente para que le votara. La gente votó contra la corrupción imperante, que era estructural, y confiaron su voto en un populista que prometía limpieza. Y además mintió a la gente porque en sus entrevistas le preguntaban, pero usted es admirador de Castro, usted quiere implantar el comunismo en Venezuela. Y decía, no, yo no soy comunista. Esto mismo decía Castro también, cuando le preguntaban, cuando llegaba a La Habana, ¿no? No, yo no soy comunista. Pero bueno, luego implantó el bolivarianismo, el socialismo del siglo XXI, que desde luego se parece mucho a un socialismo real, estricto, drástico. Como digo, llegó por vías democráticas y en 20 años se ha convertido en una dictadura. La conversión a la dictadura también fue gradual, no fue de un día para otro. El golpe de Estado en Venezuela se fue haciendo poco a poco. ¿Cuándo? Cuando los venezolanos empezaron a castigar electoralmente a Chávez o al chavismo. Con Chávez y en medio de un ciclo económico favorable para el petróleo, con precios del petróleo alto, Chávez tenía, el gobierno chavista tenía tanto dinero que, bueno, podía distribuir y comprar con miseria, con paguitas, podía comprar votos. Y así logró mantenerse en el poder durante unos años. Cuando el precio del petróleo cayó, digamos que esto es como la marea, ¿no? Deja ver los cadáveres en la orilla y, pues, el desastre. Pobreza absoluta, el sector de la alimentación intervenido y, como consecuencia, colas kilométricas, sin gasolina en las gasolineras, hiperinflación. Una de las hiperinflaciones más graves de la historia de la humanidad se sufrió en Venezuela. Hay 3 grandes ejemplos, bueno, hay muchos, pero los más recientes: Zimbabue, la Alemania de entreguerras y Venezuela. Y como digo, ahora es una dictadura, pero esa dictadura no se implantó de un día para otro, fue poco a poco, minando las instituciones, colonizando las instituciones, acabando con los contrapesos, acabando con la separación de poderes, atacando a empresarios, atacando a medios de comunicación, atacando a los jueces díscolos. ¿Os suena todo esto? Bueno, y ya el último paso de ese proceso es manipular las elecciones, no reconocer la derrota electoral. Bueno, el caso de Alemania también es relevante y lo explico en el libro. Pero 2 ideas, por lo tanto. Riqueza se crea y se destruye, la libertad se gana y se pierde. Y ambos conceptos están puramente relacionados. Y ahora, simplemente, 2 pinceladas, porque no me quiero extender demasiado, y abrimos un poco el debate, que yo creo que es lo que puede ser interesante o divertido. El caso de España. Simplemente comentaros cuándo, desde mi punto de vista, se produce el punto de inflexión. El punto de inflexión se produce en el año 2004, con la llegada de Zapatero al gobierno. Y pocos años después, con el estallido de la crisis económica en el año 2008, la crisis financiera a nivel global. El término crisis significa cambio, y los cambios pueden ser a mejor o pueden ser a peor. Las crisis hay que verlas como oportunidades, pero esas oportunidades se pueden aprovechar o desaprovechar. En el año 2008-2009 España tuvo la oportunidad de hacer las reformas estructurales que debía hacer para convertirse o seguir siendo un país próspero e incrementar esa prosperidad. Esto no es nuevo, lo hizo Irlanda, lo hicieron los países del norte de Europa, lo hicieron los países también golpeados por la crisis económica del este de Europa. Todos esos países, en lugar de apostar por mucho gasto público, más impuestos, más restricciones, más prohibiciones, menos libertad económica, apostaron por todo lo contrario. En Irlanda mantuvieron su impuesto de sociedades como estaba. En Portugal vino la troika, en privado los portugueses te reconocen que es lo mejor que les ha pasado en los últimos 50 años, es la troika, que vinieran los hombres de negro del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea y le dijeran: tienes que hacer las reformas que te exigimos, quieras o no.
Por lo tanto, si quieres no quebrar, si quieres el dinero, tienes que hacer las reformas. Medicina amarga, que es un poco lo que está haciendo Milei en Argentina, pero de forma muy diferente. Porque Milei ha logrado algo que es un milagro, es convencer a los argentinos de que tienen que aplicar ese tipo de reformas. Y los argentinos aplauden, gritan, vitorean. Hay una frase que a mí se me quedó clavada en su primer discurso ante la nación, nada más ser investido presidente. Vuelve a repetir, nada más llegar a la presidencia, en medio de la Plaza de Buenos Aires, ante decenas de miles de personas. Aquí no hay plata. ¿Y qué hicieron los argentinos? Gritar. No hay plata, no hay plata. Esto es milagroso, esto es maravilloso. Bueno, pues a Portugal no, le tuvieron que retorcer el brazo a los portugueses, tienes que hacer la reforma del sistema público de pensiones. Le retorcieron el brazo a Zapatero, ¿os acordáis Zapatero? Que tuvo que salir en el año 2010 a anunciar ni más ni menos la congelación de las pensiones, el recorte de los sueldos públicos. Bueno, ya era tarde. España apostó por un modelo más intervencionismo, más gasto público, más impuestos, todo lo malo se mantuvo y se incrementó. Y se incrementó con Zapatero y se incrementó con Mariano Rajoy. Y nada cambió. La crisis del PSOE. Bueno, no me voy a detener en esto. A Sánchez, la memoria es muy corta. A Sánchez lo expulsaron de su partido. ¿Por qué? Por querer hacer lo que está haciendo ahora. Pero retomó el poder. De la mano, curiosamente, en un Peugeot de 3 personajes. Ábalos, ¿os suena Ábalos? Pa'lante, Ábalos. Koldo, que era el conductor, y Santos Cerdán, que según también información de hoy, la UCO ya tiene el informe preparado y dice que bueno, que eso va a ser un festival. Así que 4 de 3 se van a sentar muy posiblemente ante el juez. Pedro Sánchez. Hago un pequeño barrido también sobre las distintas etapas del socialismo. Felipe González, yo no voy a ser ningún defensor de Felipe González, hizo muchas cosas mal, pero hay que reconocerle una cosa buena, y es que apostó por una socialdemocracia más o menos razonable europea, porque hay que recordar que el PSOE era marxista, era marxista, y bueno, pues sustituye esas teorías marxistas, comunistas, por una socialdemocracia más decente, algo más decente. Zapatero cometió, bueno, no os cuento, para mí fue el punto de inflexión, a partir de ahí comienza todo, pero también, por ponerle un punto bueno, en mayo del año 2010 se hizo el harakiri, y yo se lo reconozco, hay que reconocer, se hizo el harakiri, se suicidó políticamente. Le presionaron, España atravesaba graves dificultades financieras, ¿os acordáis de la prima riesgo disparada? España tenía dificultades para colocar deuda pública y Zapatero empezó a recibir presiones por todos lados, llamadas desde China y desde Washington. Obama llamando por teléfono a Zapatero, Zapatero, tienes que hacer algo, tienes que anunciar algo para calmar a los mercados. Y lo hizo. En el año 2010 salió a la palestra, mayo, con cara compungida, destrozado, se notaba que iba al matadero, era consciente de que era su final. Y ahí anuncia pues el mayor paquete de recortes que hasta entonces había anunciado en España. También subía impuestos, pero anunció 2 cosas muy impopulares e intolerables para el socialismo imperante, como es la congelación de los sueldos de las pensiones públicas, la reducción de los sueldos públicos, entre otras cosas. Ahí nace Podemos, ¿vale? Ahí nace Podemos. ¿Y es el fin de Zapatero? Zapatero firma su defunción. Bueno, se acabó. Hasta aquí he llegado. Bueno, se hizo el harakiri ¿por qué? Por presiones, por el bienestar del país. Yo soy muy desconfiado con esto de cuando te hablan de interés general y demás. Pero bueno, la cuestión es que lo hizo. Rubalcaba perdió y dimitió, lo cual, oye, pues también me parece muy bien. Has perdido, dimites. Un mínimo de decencia, ¿no? Sánchez no. Sánchez, yo hasta ahora no encuentro nada bueno en Sánchez. No sé, el día de mañana. Fijaos, Felipe González, Zapatero, Rubalcaba. Yo soy liberal. O sea, bueno, he encontrado cosas buenas de estos 3. Rubalcaba, que fue personaje también, cuidado, él fue el que organizó
todo el tema de asedio a sedes después del 11M, ¿eh? Pero bueno, por poner puntos positivos, vamos a buscar lo positivo. Dimitió, perdió y dimitió. Bueno, Sánchez, ¿qué ha hecho Sánchez? ¿Algo bueno que haya hecho Sánchez pensando en los demás? No sé, ¿eh? No lo sé. Yo no lo he encontrado. Oye, y ahora me dedico a la información política, ¿eh? Que toda mi carrera periodística me he dedicado a la economía, me sigo dedicando a los que me siguen en B1, pero ahora en el radio, en mi casa, en el Grupo Libertad Digital, me dedico a la actualidad política. No encuentro nada en Sánchez bueno. ¡Nada! Oye, no sé. Es que hasta lo más, el detalle más nimio. ¿Habéis visto esa imagen ya de hace años, de que una señora por la calle le da la mano a Sánchez, era negra? Ay, ni de color, ¿qué color? Negro, ¿no? Bueno, negra. Y se limpia. ¡Se limpia! Bueno, no lo he encontrado. Sánchez, que intentó llevar a cabo... ¿Por qué lo echaron del partido? Lo echaron del partido porque Sánchez quería pactar con todo lo que hubiera que pactar. Bildu, sí. RC, sí. Todo y más. Y dijeron, no, oye, estos son cruzar líneas rojas. Y dijo, vale, pues vamos a un comité federal, lo discutimos. ¿Y qué hizo en el comité federal? Detrás de una pantalla como esta, con unas cortinas, con su Santos Cerdán, su Coldo García, su Ábalos, su guarda de corps, intentó llevar a cabo un pucherazo. Y dijeron, oye, ya está aquí. Y lo echaron. Pero ahí cometió un error histórico el PSOE. Porque lo echaron y le permitieron volver a presentarse. Coño, expúlsalo del partido. ¿Qué menos? Expúlsalo. Crea tu propio partido. No. Se confiaron. Ay, amigos, la cúpula del PSOE se confió en que iban a ganar las primarias con Susana Díaz. ¿Sabéis quién se confió también en el año 2023? Estaba ganado. Esas fueron las últimas elecciones en las que yo participé de alguna forma cuando estaba en la Comunidad de Madrid. Arrasamos en las autonómicas y locales de mayo del 23. Arrase, bueno, todas las comunidades autónomas verdes verdes, azules y verdeazules. Esto ya está hecho. Y yo decía, veo demasiada confianza. Bueno, se perdió. Y desde entonces estamos en una peligrosa deriva populista. Especialmente desde el año 2020, porque es cuando empieza a gobernar Zapatero, en el año 2020. 18 fue moción de censura con el fin de convocar elecciones. No hubo gobierno en la práctica. Se convocaron elecciones, las perdió. Y luego volvió a convocar, las perdió. Repitió las elecciones porque no quería pactar con Podemos, pero luego finalmente acabó pactando con Podemos. Llega el año 2020. A partir de ahí es cuando realmente empieza a gobernar Pedro Sánchez. Si Zapatero empezó su particular mandato, su particular carrera en la presidencia de gobierno a lomos del mayor atentado terrorista que ha sufrido España, los trenes del 11M, Zapatero comienza su mandato en la práctica con una pandemia global. Una pandemia global. Que España ha salido muy mal parada como pésima gestión a nivel sanitario y pésima gestión a nivel político, con 2 estados de alarma que se han declarado inconstitucionales por un tribunal constitucional que era más o menos decente, razonable, aún se podía llamar tribunal constitucional, ahora ya tengo muchas dudas. Deriva populista, y con esto termino. Bueno, pues pactar con lo que haya que pactar, desde la extrema izquierda hasta el separatismo, la amnistía, estados de alarma inconstitucionales durante la pandemia, indultos a la carta, ley de amnistía, como digo, eliminación del delito de sedición, rebaja del delito de malversación, colonización e instrumentalización del Tribunal Constitucional, fiscal general del Estado, qué deciros del fiscal general del Estado, corrupciones varias. En resumen, estamos en medio de una grave crisis institucional. Grave crisis institucional que va a traer consecuencias, ya está trayendo consecuencias desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. España
en democracia ha tenido 3 intentos de golpe de Estado. 2, los conocéis todos, años 80, sargento de la Guardia Civil entra en el Congreso. Se resuelve de forma rápida y limpia, en un tiempo récord. La segunda es un poco más complicada, el intento de secesión por parte de los separatistas catalanes, vulnerando la ley, los principios constitucionales, referéndum ilegal, declaración de independencia. Bueno, eso es golpe de Estado, así está decretado también, sentenciado por la justicia. El que estamos viviendo ahora, este es el tercero, es diferente y es el más peligroso, porque los otros 2 se hicieron de alguna forma desde fuera del Estado, entendiendo por Estado gobierno central. Estado es todo, es administración pública, pero cuando me refiero a Estado es gobierno central. En este caso se está llevando a cabo desde Moncloa. Un golpe de Estado suave, un golpe de Estado soft, un golpe de Estado gradual. No hay militares en la calle, ni los vamos a ver. Pero ese es precisamente lo más peligroso. ¿Por qué? Porque la gente no se da cuenta. No se da cuenta del peligro que estamos corriendo. Esta misma semana en Consejo de Ministros se ha aprobado una reforma que tiene que ver con la justicia, donde blindan la figura general del Estado, donde modifican el acceso a la carrera de jueces y fiscales mediante un sistema diferente al de las oposiciones, que garantiza, podemos estar más o menos de acuerdo, pero sí garantiza neutralidad, hasta cierto punto, ¿verdad? Porque eso es esfuerzo y, oye, ¿la sacas o no la sacas? Y van a entregarle, o quieren entregarle, la instrucción de los casos a los fiscales. El mismo fiscal, o la misma fiscalía, que quiere archivar el caso del hermano, la misma fiscalía que quiere archivar el caso de Begoña Gómez, la misma fiscalía que en lugar de ejercer de fiscalía ejerce de abogado defensor del fiscal general del Estado. Crisis institucional. Y por lo tanto estamos ante una deriva que lógicamente va a traer consecuencias. Dicho lo cual, soy optimista. Y ahora podemos que, si queréis, entrar en ello. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Manuel. Yo tengo preguntas, algunas son jugosas, pero bueno, me gustaría, como nos queda poco tiempo y después tenemos un catering arriba, en la sala de arriba, me gustaría abrir ya al público para que tengáis la oportunidad de preguntarle lo que queréis a Manuel. Así que quien quiera, que levante la mano y yo me acercaré y le daré el micro. Y si no hay ninguna pregunta, pues preguntaré. A ver, Manuel, yo le he dado muchas vueltas a ver esto del poder, el PSOE, el PP, y me costaba mucho trabajo creer que el PP pudiera ser tan idiota. Y perdón si hay alguno del PP, pero he llegado a la conclusión probablemente de que no, de que está muy cómodo en la oposición, porque tiene mucho poder, tiene muchos sueldos y salarios en las alcaldías, comunidades autónomas, diputaciones, gobiernos autonómicos, todo eso. Y claro, imaginaros al PP en el poder y que hubiéramos vivido la pandemia, hubiera sido horroroso la gente. O sea, no hubieran podido aguantar. Entonces yo veo a Feijóo y a toda esta gente, está muy tranquila. Así dice, cobramos, vivimos, y el que se lleva los palos, que los aguanta como nadie, es Sánchez, eso aguanta lo que haga falta. Entonces yo quería preguntar eso. ¿No creéis que realmente al PP no le interesa coger el poder en estas circunstancias y que espera a que el otro se muera? Sí, no, muera políticamente. A ver, dos cosas. No, yo creo que no. Yo creo que cualquier partido político, el partido político como cualquier partido es una organización. Y es una organización de poder. El objetivo de cualquier partido político es ganar elecciones y conseguir el poder. Eso es clave, va en el ADN de cualquier político. Cualquier político, hombre, los habrá de todo tipo, ¿no? Pero como organización, como partido político, ese es su objetivo y por lo tanto, no, yo no creo eso. Yo creo que
Feijóo quiere ser presidente del gobierno y hay gente muy válida en el Partido Popular, como hay en Vox, y también si me apuráis, incluso en el Partido Socialista, en Podemos ya no, fíjate, Podemos y Sumar ya hasta ahí podemos llegar. Pero creo que sí, o sea, ellos quieren llegar al poder. Creo que el problema que está cometiendo la cúpula de Génova, por así decir, es esperar a que la manzana podrida caiga del árbol. Y en España tenemos un problema, que los españoles se decantan o se declaran como de centro-izquierda. Son votantes fundamentalmente de centro-izquierda, por eso no es casualidad que PSOE y PP también compartan tantos postulados, ¿no? Intentan conquistar el centro, pero yo creo que es un error estratégico, es un error político y sobre todo es un error desde el punto de vista de la pura lógica, porque supone que esto es como si juegas un partido de fútbol y esperas a que el rival falle o juegue con las piernas cortadas. Oye, a lo mejor salen los 11 al campo, juegan bien y tú, al no haberte preparado, pierdes, que fue lo que le sucedió en las elecciones de junio del año 2023. Jugó a decir, esto está ganado, no tengo que cometer errores. Mal. Eso es una estrategia perdedora. O sea, ya para empezar, demuestras inseguridad. Es ya una mentalidad perdedora. Es ya, bueno, voy a ver si no cometo fallos. Oye, muy mal, porque el otro Pedro Sánchez tiene muchas cosas malas, pero hay que reconocerle que es un animal político brutal. Brutal, es muy hábil, es muy estratega, no tiene principios, lo cual juega con ventaja en política, como bien enseñó Maquiavelo al príncipe. Entonces, juegas contra un rival brutal y luego el PP comete un error que a mí me parece fundamental. Dice, bueno, el grado de declive es tan grande que finalmente los españoles despertarán. Se equivocan. Porque la corrupción en España, a diferencia de otros países, no es condenada por la inmensa mayoría de la población. Y no es condenada muy especialmente por el electorado de izquierdas. El de derechas sí es más exigente con sus políticos. Un poco más, pero un poquito más exigente. Pero el de izquierdas no. Y por eso el suelo electoral del PSOE, a pesar de todos los escándalos de corrupción, no baja del 30%. Y a Sánchez es consciente que no necesita más. Si Sánchez mantiene el 30%, luego, con pactos con Podemos, lo que quede de Sumar si queda algo, RC, Junts, PNV, todos los nacionalistas y todo lo que haga falta, volverá a gobernar. Y él está jugando a esa baza. En España, lo único que podría pasar, un cambio de esas características, que la manzana caiga, es una gran crisis económica. Yo no veo una gran crisis económica a la vuelta de la esquina. Rajoy tuvo una suerte enorme. Rajoy nunca, jamás hubiera ganado a Zapatero. Nunca. Pero tuvo suerte porque cayó en una crisis económica colosal con el 20% del paro y Rajoy Rajoy hubiera ganado si no es por el 11M, la primera vez. Zapatero. Ah, bueno, sí, eso por supuesto, sí. Pero me refiero, ya cuando Zapatero estaba en el poder, lo que le otorga la victoria a Rajoy en las elecciones del año 2011 no es que Rajoy ganara votos, es que Zapatero los perdió. Hubo 3 millones de socialistas que dejaron de votar PSOE. Y eso es lo que le llevó a la Moncloa. ¿Dónde veo yo el error? Lo veo en un error de estrategia, en no jugar a ganar. Tienes todo a tu favor y tienes que machacar. Y la forma de machacar es, nunca vas a vencer a un contrincante o un adversario político con un golpe mortal. Esta gente está esperando que la justicia le resuelva el problema. Pero a lo mejor vemos, después de las noticias que estamos viendo en las últimas horas, a Pedro Sánchez yo lo veo en los juzgados. Acabará sentándose ante un juez, pero como testigo. No como imputado. No lo veo. No lo veo. Y aunque sea así, ¿piensas que Sánchez va a dimitir por resultar imputado? Nunca, jamás en la vida. Va a pasar como con el fiscal general, que es posible que hasta lo condenen y seguirá ejerciendo fiscal general desde la cárcel. Por videoconferencia, ¿las vistas? Reunión a las 3. Espera, que tengo que llamar al celador. Al celador. Lo veo. Entonces, ¿cuál es el error de Génova? Por el Partido Popular hay, como todos los partidos, hay muchas cosas, ¿no? El error de Génova es esperar a que todo se pudra y caiga la manzana. La manzana no va a caer. Y si no juegas a ganar, y no veo a Feijóo jugando a ganar, jugar a ganar significa ilusionar al votante. Ilusionar. Pero esperan porque
Cobran, sí, pero bueno, pero cobran, pero ellos quieren ganar. Y porque al final la política no es una cuestión de dinero. La política, y aquí es un tema, podemos abrir un tema agrio, dice, lo que cobran los políticos. Lo que cobran los políticos con la responsabilidad que tienen en comparación con otro tipo de responsabilidades no es mucho. Y de hecho es bastante poco. Y con toda la responsabilidad que tienes, con todo lo que te juegas... pero, ¿qué es la política? La política no es dinero, a no ser que seas un corrupto. La política es poder, y el poder es mucho más que el dinero. ¿Alguna otra cuestión? Sí, ahora, yo quería, porque viene a colación de lo que te ha comentado él, es que yo no puedo comprender cómo durante décadas de kirchnerismo, un único hombre, que hace 8 años lo invitaron a platos de televisión que podía ser La Sexta y tal, logró cruzar esta impermeabilidad, y aquí en España hay una base liberal muy sólida, muy consolidada, exquisita. Estoy esperando mañana que me enseñen más, o sea, es Juan de Mariana y tal, pero ¿por qué no? En definitiva, espero que no te ofendas, pero esto se tiene que decir en el Congreso de los Diputados. Y por ejemplo, no quiero ofenderte, pero es que no hay manera. O sea, hay que permeabilizar todo esto, hay que incluirlo en enseñanza, y esto es que lo digo desde la desesperación, es que no hay manera, no hay manera. Venga, pues vamos a ser optimistas. ¿Por qué digo que soy optimista? Porque se ha producido un punto de inflexión y soy muy optimista. El wokismo está de capa caída, está de horas bajas, creo que está herido de muerte. Los jóvenes ya no soportan esa ideología dominante hasta hace poco. La dictadura de lo políticamente correcto, que le digan desde el poder lo que tienen o no que tienen o que no tienen que pensar, que les llamen machistas, que les llamen violadores, que les llamen malas personas por ser el hecho de ser por el mero hecho de ser hombres, la desigualdad ante la ley. Y veo luego algo que es inédito. Yo, que llevo en el mundo del liberalismo, ya empiezo a tener unos años, llevo muchos años, y siempre me acuerdo de esa frase, ¿no? De los liberales caben en un 600, y el 600 se convirtió luego en un minibús, y después en un autobús, después en un tren, no de AVE, en un tren, no de estos que colapsan. En un tren, y es cierto que cada vez son más los que defienden las ideas de la libertad, pero nunca jamás me habría imaginado escuchar por boca de un presidente del gobierno que se autoproclama liberal libertario, y escuchar en medios de comunicación con entrevistas que ven millones de personas alrededor del globo en castellano y en inglés, escuchar Juan Ramón Rayo, von Mises, Rothbard, Hayek, nunca, con millones y millones y millones y millones de personas viendo ese tipo de discursos, el discurso de Davos, el discurso en la ONU, sus discursos en la Nación. Hay ciclos, y yo creo que ahora mismo estamos en un nuevo ciclo político. Durante los últimos 40 años no ha habido ningún referente liberal conservador a nivel mundial, desde que desaparecieron del mapa Thatcher, Reagan y Juan Pablo II, que fueron los grandes artífices de la caída del comunismo del muro de Berlín. Desde hace 40 años, ahora sí. Ahora lo veo, y veo a Milei, veo otros posibles referentes, candidatos que están dispuestos a dar la batalla a las ideas. Milei tiene mucho valor porque consiguió lo que muy pocos consiguen, que es ganar. Dicen muchos, bueno, es que vamos a tener que estar en la ruina más absoluta como Argentina para que surja un Milei. No, el fenómeno característico y diferenciador de Argentina es que llevaban en el lodo durante 60 años y no había alternativa. Y hubo una persona que logró algo increíble, que fue vender algo complejo como son las ideas de la economía, hacerlo fácil, hacerlo comprensible, venderlo de forma eficaz, ilusionar y convencer. Y eso lo ha logrado Milei, como en su día lo logró Thatcher, como en su día lo logró Reagan, como en su día lo lograron otros grandes líderes políticos. Entonces, ¿por qué soy optimista? Porque esta corriente es una corriente que va a permanecer, no es algo aislado. Yo veo que hay un punto de inflexión, que van a venir nuevos candidatos, nuevos partidos, nuevos líderes políticos. Están surgiendo partidos similares en Chile, en Europa, es decir, de este perfil liberal, defendiendo con garra, con convicción las ideas de la libertad, y demostrando que pueden tener éxito. Entonces,
¿Puede llegar a España? Yo creo que sí, que puede llegar a España. ¿Qué pasa? Que a España llegamos tarde a todos lados. Llegamos tarde al capitalismo, llegamos tarde a la Unión Europea, llegamos tarde al euro, llegamos tarde a la revolución tecnológica y llegaremos tarde a este cambio. Pero llegaremos. Yo creo que llegaremos. Y soy optimista con respecto a eso. Veo un punto de inflexión y creo que se puede producir. Pero como también digo, hay algunos liberales que dicen, bueno, el liberalismo hay que defenderlo, sí, pero no hay que entrar en política, porque eso es contradictorio. No es cierto, es todo lo contrario. Como bien dice, creo que es Huerta de Soto, ¿no? El profesor Huerta dice, bueno, yo estoy dentro del sistema para destruir el sistema. Bueno, yo tengo una frase que no me canso de repetir, y es que es imposible tener políticas liberales sin políticos liberales. No es posible. Una única puntualización, nada de puntualización, simplemente que cuando has hablado de que no ves ninguna crisis económica en la esquina... A corto. Sí, a corto plazo para hacer caer a Sánchez, supongo que tenemos que objetivizarlo en criterios macro y micro, porque es que la gente realmente vive francamente mal, Sí, muy mal. es cierto. Pero cuando me refiero a crisis económica me refiero a, ¿vamos a volver a ver tasas de paro del 25%? ¿La gente sin empleo? No lo veo. Una crisis de esas características donde caigan bancos, caigan empresas, haya dificultades de ese cariz, no lo veo. Ahora, pero es que en el proceso en el que estamos es más perverso. Precisamente por eso, porque nos empobrecemos y no nos damos cuenta. Un dato, el sueldo modal en España, el sueldo más común, más frecuente, son 15.000 euros brutos al año. 15.000 euros brutos al año. Eso se lo dices a un norteamericano y se ríe en tu cara, porque es lo que gana en un McDonald's haciendo solo propinas y trabajando 3 horas. Entonces, nos estamos empobreciendo. Somos un país rico, pero nos estamos empobreciendo. Y eso es lo trágico, que es invisible. Es imperceptible y llega un punto en el que, como sucedió en Argentina, de repente, o como sucedió en Venezuela, ¿no? Llegas pasito a pasito, y de repente dices, coges, te paras, reflexionas, miras a tu alrededor y dices, ¿cómo narices hemos llegado hasta aquí? Bueno, fíjate, esta semana salió una encuesta del CIS. Por primera vez en mucho tiempo, una encuesta del CIS. El CIS, Tezanos admitiendo en una encuesta que el 60% del votante socialista, caray, le ha escocido un poco que haya habido un apagón y los trenes no funcionen. Eso es visible. Eso es visible y la gente se da cuenta, pero al mismo tiempo es trágico, porque ese tipo de cuestiones son propias del tercer mundo. Una cosa es que te llegue tarde un tren, pero que te lleguen tarde todos los trenes o que haya colapsos, dejando en la puñetera calle, en el campo, en medio del campo, del descampado, a miles de personas en medio de un tren, sin luz, sin agua, con los váteres hasta arriba de porquería. Eso, la gente, por muy socialista que seas, dice, hasta aquí hemos llegado. Eso es visible. Pero bueno, ya se cuidará mucho el gobierno de que no vuelva a haber un apagón. Ya se cuidará mucho. ¿Y sabéis cómo lo van a hacer? Quemando gas como si no hubiera un mañana. Con ciclos combinados. Y sabéis que lo va a pagar, ¿verdad? Nos van a subir la factura de la luz. En eso se va a traducir el apagón. Pero como digo, estamos en un proceso que tiene ese peligro, como sucedió en Argentina, que la gente se empobrece y dice, bueno, pero voy tirando. La paguita, no, bueno. Y no lo ve de forma clara. Pero yo os animo a que hagáis un ejercicio. Ahora que llega el verano, fijaos en los extranjeros. Cuando vienen los extranjeros a España, potencia, segunda potencia turística mundial. Y fijaos cómo gastan. Y cómo se la cuelan el restaurador espabilado. Y le dice, ensalada campera, 38 pavos. Paella, 80. Vino peleón, 50. Y el noruego coge, le hace una foto, la sube a Instagram y dice, baratísimo. Vale, ahora darle la vuelta al calcetín. Id vosotros a Noruega, a Francia, a Suiza, a Alemania, iros a los mejores hoteles de París, de Berlín, de Londres, 2 semanas, 3 semanas. Comed
Y cenad fuera. Id a conciertos. Id al teatro. ¿Cuántos españoles se lo pueden permitir? Millones. Pues ahí está. Ese es otro síntoma, otra señal de empobrecimiento nacional. Hola Manuel, muchas gracias por la presentación de hoy. Yo presento una cosa que sí que envidio del socialismo, que es la prensa y el marketing que tiene. Y en contrapartida, veo que bueno, están cogiendo los medios de comunicación, la educación como tal, y no veo una contrapartida por parte de la oposición que realmente defienda las ideas de la libertad o acabar con el Estado. Va a ser como una cura de aquí a los próximos 4 años y seguramente después, a lo mejor puede que fracasen si no se implantan correctamente y vuelve otra vez la izquierda. Sí que quiero hacerte una petición que sería con el Dream Team que tenemos aquí en España, contigo, Juan Ramón Rayo, Jesús Huerta del Soto. Bastos, no te olvides de Bastos. De intentar discutirnos un poco más en la política, porque la Argentina, estoy de acuerdo contigo que es al final un tipo de esperanza, pero yo lo veo como un milagro y no siempre hay milagros todos los días, entonces hay que dar un poco más de lucha, que sí que lo estoy haciendo, pero de alguna manera intentar hacerlo un poco mejor. La batalla ideológica, más propaganda, más marketing, otra televisión, rascarse la derecha el bolsillo, los empresarios que pongan una televisión. Bueno, la batalla ideológica, la batalla de las ideas, es muy importante esto. Fijaos, una de las cosas que está haciendo muy bien Javier Milei, que ya ha anunciado que va a dejar la presidencia en un plazo corto de tiempo, es la batalla de las ideas. Y insiste mucho en la batalla de las ideas. ¿Por qué? Porque la batalla de las ideas crea escuela y será sustituido por otros grandes líderes y sobre todo logra que este tipo de ideas, que es lo fundamental, acaben permeando la sociedad. Os doy otro dato. Cuando se hacen encuestas a nivel mundial sobre el capitalismo, que hemos abordado en esta presentación, España, no por casualidad, es uno de los países más anticapitalistas del mundo. Tú le preguntas a un español medio sobre el capitalismo y te habla por lo que hemos comentado. Explotación, desigualdad, injusticia, el empresario es malo, el capitalismo es malo. Le preguntas a un vietnamita y te dicen todo lo contrario. Los vietnamitas es la sociedad más procapitalista del mundo. Lo mismo sucede con los países de Europa del Este. ¿Por qué? Porque están vacunados, ya saben lo que es el socialismo, lo han vivido, lo han sufrido y no quieren volver a eso. Son sociedades que están vacunadas durante al menos 2 generaciones. Pero de ahí es la importancia de las ideas, porque la memoria es muy corta y hay que insistir. Como os comentaba al principio, los enemigos de la libertad son muchos y son muy poderosos. Y a veces se piensa que la democracia hemos alcanzado la democracia, ya está, se acabó. Hemos alcanzado la libertad, ya está, se acabó. Hemos alcanzado la riqueza, ya está, se acabó. ¿Os acordáis del fin de la historia? Con la caída del muro de Berlín, pensaban algunos tótems de la academia, se acabó, esto ya es para siempre. Bueno, pues, ni mucho menos. La izquierda se reconvirtió, abrazó el ecologismo, abrazó el feminismo, abrazó el justicialismo y volvió a la carga. Y, sin embargo, desde el mundo de la libertad no se dio la batalla de las ideas. Es una lucha permanente y estoy muy de acuerdo. No solo, o sea, tenemos el producto, pero por hacer un símil con el mercado, ¿no? Con la empresa. Por muy bueno que tengas el producto, por mucho que tengas el mejor producto, como no sepas venderlo, te comes los mocos. Tienes que venderlo, saber venderlo. Y eso, hay una gran tarea por delante ahí. Yo creo que la derecha no se sabe vender tan bien como la izquierda, pero hay excepciones. Y yo creo que hay excepciones relevantes. Esperanza Aguirre ha ganado por mayorías absolutas en la Comunidad de Madrid. Ayuso también da la batalla de las ideas y también logra ganar con la libertad por bandera. Que, por cierto, me suena mucho el lema que está utilizando ahora Milei para las elecciones en Argentina, que hay elecciones en Buenos Aires. El lema que utiliza Milei es kirchnerismo o libertad, o peronismo o libertad, que es el lema que utilizó Ayuso en la campaña de socialismo o libertad. Bueno, pues yo creo que sí, yo creo que
Hay que incidir en eso. La batalla de las ideas es fundamental. Cada uno en su ámbito. Me comentabas, inmiscuirnos en la política. Bueno, yo he estado en política 4 años, ha sido una experiencia maravillosa, excepcional, he aprendido mucho, he disfrutado mucho, pero a mí me gusta como Zidane. A mí me gusta, yo soy un gran admirador de Zidane. ¿Y qué hizo Zidane cuando ganó la Champions? Se largó. Y lo dejó arriba. Yo lo dejé arriba. Mayoría absoluta. ¡Hala! Me voy. Me vuelvo al sector privado. Eso no significa que el día de mañana, pues yo qué sé, nunca se sabe. Yo nunca cierro puertas. Pero en todo caso, o sea, por ejemplo, hablar de Juan Ramón. Juan Ramón hace excepcionalmente bien su trabajo, que es enseñar, difundir las ideas de la libertad con un éxito brutal. Por cierto, Rayo es el premiado este año del Instituto Juan de Mariana, en la cena que vamos a tener el 30 de mayo. Un canal de más de 800.000 personas, de suscriptores. ¿Lo hace muy bien? Pues la división del trabajo. ¿Qué hace bien Rayo? Eso, pues que se dedica a eso. ¿Rayo político? Pues no sé, a lo mejor no lo hace tan bien, no lo sé. Pero desde luego sus ideas van a permitir que muchos aprendan las ventajas del liberalismo, del capitalismo, que no les engañen. Yo también creo que soy bueno en algunas cosas y mucho peor en otras. Y bueno, pues no lo sé. Yo creo que cada uno tiene su talento. Y lo importante en todo caso, se dé o no el paso a la política, yo sí animo a todos los liberales que estén en política o que estén fuera de la política, a que se inmiscuyan si ese es su objetivo, si se les da bien y es lo que quieren, lo que les gusta. Porque no a todo el mundo le gusta la política, que den el paso. Y la batalla hay que darla ahí también, porque como digo, no hay políticas liberales sin políticos liberales. Pero la batalla hay que darlo a todos los niveles, a nivel de divulgación, a nivel de academia, a nivel de enseñanza, a nivel de comunicación, la importancia del relato, de los medios de comunicación, totalmente de acuerdo. Bueno, el tema de los empresarios. Importante también, esto es muy importante. La sociedad civil, la importancia de la sociedad civil. En Estados Unidos, en el mundo anglosajón, la sociedad civil es una sociedad fuerte y eso sirve de contrapeso contra el poder político. Y los empresarios que viven de sus empresas y la gente que tiene mucho dinero, también hay muchas donaciones, hacen mucho tipo de actividades. Actividades sin ánimo de lucro, fundaciones para ayudar a los más pobres, para hacer labor social de todo tipo. Y también think tanks y el mundo de las ideas. Claro, por supuesto que sí. En España hay, digamos que hay empresarios y es lo que Federico Jiménez Los Santos, uno de mis muchos jefes, porque yo tengo varios trabajos y tengo muchos jefes, por lo tanto, uno de mis muchos jefes dice empresarios y empresaurios, que son los que de alguna forma también viven del BOE. Y por lo tanto, los que viven del BOE no son nada incómodos para el poder político. Pero sí, estoy de acuerdo en que se requiere también una mayor implicación por parte de la sociedad civil para, insisto, dar la batalla fundamental que es la batalla de las ideas. Muchas gracias.